Un momento por favor que ahorita actualizo esto. Hola a todas las personas espectadoras. Finalmente, después de unos pequeños retrasos, con algunas actualizadas y cosas que fueron añadidas y además factores, finalmente les traigo el video de la Los Media de 2025, entre julio y diciembre. Aclaro que verán muchas cosas que he actualizado a comparación de los otros vídeos, así que espero que les guste. Para añadir, además de que todos los clips y vídeos así como la música son propiedad de sus respectivos dueños, del cual todos los casos y canciones estarán puestas en la descripción. Ahora sí, comencemos. Freesia es una canción del sintetizador Vocaloid creada en 2010 por el usuario Dr. Widry, como el doctor de Megamames XD, que es un productor que trabajó principalmente con la voz de Megurine Luka, y que borró toda su presencia en internet tras retirarse. La canción fue publicada en la página japonesa Nikoniko Douga y en Pietro como su tema de despedida, pero desapareció junto con el resto de su obra, lo que dejó muy poca información disponible durante años. En 2023 se hallaron solo 30 segundos del tema dentro de 2 Vocaranks, que son los vídeos ranking hechos por usuarios en Nikoniko Douga, siendo el único audio conocido durante más de una década. Finalmente, el 2 de julio de 2025, el propio Dr. Willy regresó y subió un remake de Freesia, aunque con una versión distinta del software de Luka. SpongeBob SquarePants 4D fue una atracción de simulador en movimiento estrenada en 2003, basada en la serie de Nickelodeon. Estuvo presente en varios parques en Paramount Parks, del cual en esta nos mostraba a Bob Esponja enseñando a preparar una cangreburger, pero al perder un pepinillo iniciaba una caótica búsqueda para completar la receta. La atracción fue bien recordada por sus efectos y por los memes que surgieron con el tiempo. Como parte de la experiencia, mientras el público hacía fila se proyectaba un video previo en pantallas, donde Bob Esponja hablaba sobre esperar en la cola y recordaba momentos y personajes de la serie, mostrando clips relacionados. Tras el cierre de la atracción, este video dejó de exhibirse y nunca se publicó oficialmente. Durante más de 22 años solo circularon fragmentos incompletos y de muy baja calidad, hasta que finalmente, el 5 de julio de 2025, tras una publicación del grupo Lost Media Boosters, un usuario reveló que conservaba el video completo descargado de un antiguo upload de YouTube. Al día siguiente, el material fue entregado y subido íntegramente al canal de Lost Media Boosters, marcando su recuperación. Entre 1983 y 1984, se emitió en la televisión japonesa un comercial del calentador Donto, al final del cual aparecía brevemente un extraño clip de 2 segundos con un rostro descompuesto, que en realidad formaba parte de una publicidad distinta. Durante años ese fragmento pasó desapercibido, del cual el 8 de noviembre de 2008, un usuario subió a Nikoniko un video recopilatorio de comerciales de los años 70 y 80, donde estaba incluido el anuncio de Donto con el misterioso clip extraño. Más adelante, el 16 de octubre de 2011, el usuario Draft0528 volvió a subir ese fragmento a YouTube, haciendo que el inquietante rostro llamara la atención del público. El 8 de marzo de 2022, en un hilo de búsqueda de comerciales en el foro japonés 5che, un usuario pidió ayuda para identificar el extraño clip. A partir de ahí comenzaron las investigaciones y especulaciones, se determinó que el rostro correspondía a Pablo Picasso, basado en una foto de 1957, y se debatió si el fragmento pertenecía a un programa, a un anuncio de un libro o a una exposición artística. Del cual era la última opción, ya que finalmente, el 7 de julio de 2025, el usuario Kumamon subió a YouTube el video completo, confirmando que el clip era un comercial de la exposición de Picasso Prime Retrospective Exhibition, realizada en la Forest Harajuku entre diciembre de 1983 y enero de 1984, cerrando definitivamente el caso. Exploring Frogs fue un CD-ROM educativo sobre biología de ranas, desarrollado por Koge Ltd para Mighty Minds Multimedia y creado con el motor Clickteam. Estaba disponible para Windows y Mac, y se incluía dentro de un kit educativo que contenía 4 modelos plásticos de ranas. Su existencia puede rastrearse al menos hasta 2001, y fue comercializado por Tedco Toys como parte de un producto educativo.
El CD-ROM se vendía en una caja promocional junto a las figuras, y Tedco mostraba vistas previas del contenido. Con el paso del tiempo, la información sobre el software y las empresas involucradas se volvió escasa, y el sitio web de Tedco Toys dejó de estar activo a inicios de 2024, dificultando aún más la verificación del producto. El interés por el programa resurgió en noviembre de 2023, cuando un usuario del Discord de la Lost Media Wiki afirmó haber jugado el CD-ROM en su infancia y compartió una imagen del disco, aunque su copia estaba dañada. Durante meses no existió metraje del contenido, pese a que el producto seguía apareciendo listado en tiendas en línea. Hasta que el 29 de julio de 2025, un usuario de la Lost Media Wiki localizó una copia funcional en Walmart, Canadá. El CD-ROM fue recibido, probado, documentado con capturas y archivado por completo, confirmando que el programa funcionaba correctamente. Eddie Retractorea fue una serie de cortos animados emitida por Nickelodeon Reino Unido en 2008 y producida por Cosgrove Hall. La serie seguía a Eddie, una masa de mucosidad o cagada llegada del espacio, que vive en Área 52 junto a su amigo Blam Love el Cosito Naranja y otros personajes extraños, en historias breves de tono absurdo. Según el sitio oficial, se produjeron 10 cortos de aproximadamente 1 minuto cada uno, y que con el paso del tiempo, solo algunos episodios permanecieron disponibles públicamente. En 2019, la editora de la serie Tracy Cleland subió otros cortos a su portafolio y a Vimeo, mientras que en 2022, el canal de YouTube Lucas Archive publicó una grabación en VHS de otro corto emitido en Nicktoonsters. Hasta que el 31 de julio de 2025, la mayor parte de la serie fue finalmente recuperada cuando Jordan Urig, quien había trabajado en la producción, subió los episodios al Internet Archive, ya que el material provenía de un RSD enviado por la directora de la serie, y que contenía copias en alta calidad de todos los cortos, con excepción de uno. Los Muppets Presenta fue un proyecto de serie televisiva planeado a inicios de los años 2000 como un relanzamiento del clásico show de los Muppets. Distintas fuentes de la época indican que el programa estaba en desarrollo para estrenarse en Fox alrededor del 2001, con planes de distribución internacional hacia 2002. El concepto buscaba reunir a personajes clásicos de los Muppets junto con nuevas incorporaciones, acercándose más al formato del show original que a Muppets de Noche, una producción previa que no tuvo el éxito esperado. El proyecto no llegó a completarse y fue cancelado durante su etapa de desarrollo. Aunque no se presentó oficialmente como un remake, compartía varias similitudes conceptuales con el clásico programa. Tras su cancelación, se exploraron otras ideas para revivir la franquicia, incluyendo un piloto de 2007, que más adelante sería reformulado en la serie de los Muppets de ABC de 2015. Durante años no se tuvo constancia de episodios producidos, aunque se sabía de la existencia de un video de presentación del proyecto y del guión del piloto, que circuló en línea. El 9 de agosto de 2025, el youtuber Abagel publicó el pitch completo tras recibir una copia digitalizada de Chris Stulz, administrador del blog y canal Muppet Stuff. Seguimos con un casi tono bolsón. Oh My God, Course Party New Chapter fue un remake para teléfonos móviles del juego original Course Party de PS98 lanzado en 1996 por Makoto Kedowin. Desarrollado por The Angry Gris, se publicó de forma episódica entre octubre de 2006 y diciembre de 2007 a través del servicio gratuito de juegos de Famitsu, siendo compatible con teléfonos NTT Docomo de las series 90X y 703i. El juego retomaba la premisa básica de Course Party, o sea, un grupo de estudiantes es transportado a una escuela abandonada y maldita tras un ritual, y debe encontrar la forma de escapar. New Chapter reiniciaba la historia con capítulos adicionales, nuevos personajes, rediseños visuales y una narrativa más estructurada. Se planearon 5 capítulos, pero solo se lanzaron 4, del cual en junio de 2007, los 3 primeros capítulos recibieron una actualización de texto. En diciembre de 2007 se publicó el 4º capítulo y poco después el proyecto fue discontinuado, pero en marzo de 2008 se lanzó Course Party Block Covered para tu PC, un port mejorado basado directamente en New Chapter, lo que marcó el fin definitivo de la versión móvil. Desde entonces, New Chapter pasó a ser la base argumental y estructural de todas las versiones posteriores de la saga, desplazando al juego original de la PS98.
Durante años se desconoció cuándo dejó de distribuirse el juego y no existían copias públicas completas, más allá de un mini álbum lanzado en el Comiket 73 con música de los primeros capítulos y algunos fragmentos de gameplay del inicio del capítulo 1. Pero el 22 de agosto de 2025, un usuario del servidor de Discord de KeiTaiWiki subió un volcado de varias aplicaciones móviles japonesas antiguas, entre las que se encontraban los 4 capítulos completos de Course Party New Chapter, confirmando su recuperación. To Tell the Truth, traducido como Quien dice la verdad, es un programa de concursos estadounidense creado por Mark Godson y Bill Todman. Oigan, esperen, ya dije esto antes. A finales de los años 90 se desarrolló una nueva versión del formato, producida por Pearson, como parte de los preparativos para el revival que finalmente se emitiría entre 2000 y 2002 con John Hurley como presentador. Durante esta etapa de desarrollo se grabó un episodio piloto no emitido, destinado a presentar el programa a estaciones de televisión. El piloto mantenía la estructura clásica del programa, pero incluiría un segmento final distinto al que se usaría en la versión emitida. El panel estaba compuesto por Message Taylor, Paula Poundstone, Richard Karn y Frederick Van der Waal, y el contenido incluía historias llamativas pensadas para mostrar el potencial del formato. El piloto fue grabado el 12 de diciembre de 1999 y se planeaba exhibirlo en una convención televisiva a inicios del año 2000. Durante muchos años, la existencia de este piloto solo estuvo confirmada por testimonios, un anuncio comercial con imágenes fijas, un ticket de asistencia y breves fragmentos mostrados en un episodio de IMA Biografía sobre Mark Godson emitido en el 2000. El material completo permaneció inaccesible hasta que el 29 de agosto de 2025 el canal de Game Show Baun publicó el piloto íntegro en YouTube, marcando su recuperación completa de los miles de casos de los programas de concursos. The Aquabatsaku Abadel fue un videojuego en Flash creado en 2012 para promocionar la serie animada de El Super Show de los Aquabats en el sitio web del canal de U. El juego era un beat'em up de desplazamiento lateral con estilo arcade y contaba con 3 niveles. El juego estuvo disponible en la web de DEU a finales de febrero de 2012 como parte de la campaña previa al estreno de la serie en marzo de ese año. Tras el cierre del canal y la desaparición de su sitio web, el juego quedó inaccesible. Con el tiempo, solo se localizó una copia parcial que incluía el primer nivel en un sitio web chino, aunque posteriormente quedó bloqueada tras una página de inicio de sesión. Más adelante, esa versión fue subida a Flashpoint, permitiendo volver a jugar al menos una parte del título. Finalmente, el 29 de agosto de 2025, los niveles restantes fueron incorporados al archivo de Flashpoint, logrando que este juego bizarro de un programa bizarro fuera recuperado. Trinitaria es un videojuego educativo de aventura desarrollado en 2008 por el Instituto Tecnológico de las Américas en República Dominicana, para Microsoft Windows, utilizando el motor Unity. Ambientado en el año 1844, el juego sitúa al jugador en el contexto de la independencia de la República Dominicana, permitiéndole interactuar con personajes históricos y recorrer la ciudad mientras cumple distintos objetivos. Su título hace referencia a la sociedad secreta La Trinitaria, fundada por Juan Pablo Duarte junto a otros líderes independentistas como Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez. El proyecto es considerado el primer videojuego producido en territorio dominicano, del cual el desarrollo del juego tomó alrededor de 6 meses y fue presentado oficialmente en el Hard Rock Café de Santo Domingo, donde se mostró una versión jugable al público. Durante años, la única evidencia de su existencia fueron imágenes sueltas, notas de prensa y un videoreportaje de baja calidad emitido por Telemicro, además de recuerdos de que el juego había estado disponible para descarga en la página oficial del instituto, enlace que con el tiempo dejó de funcionar. Hasta que el 2 de septiembre de 2025, un usuario de la Lost Media Wiki en español logró contactar al creador del juego, quien facilitó una copia del ejecutable y del instalador original. Estos archivos habían sido recuperados de un disco duro perteneciente a un ex profesor del instituto y posteriormente compartidos entre varios colaboradores hasta su subida final a Internet Archive, confirmando que el videojuego se conserva de forma íntegra. Todos somos mala gente fue un programa televisivo emitido en 1968 por Canal 7 de Argentina, del cual contó con la participación de figuras argentinas de la época de humor y tuvo la colaboración musical del grupo Les Luthiers.
Dentro del programa, el combo se encargaban de acompañar los sketches con música original, debiendo preparar una canción nueva para cada emisión. Se estima que el ciclo estuvo al aire entre abril y julio de 1968, aunque existen indicios de que pudo haberse extendido hasta octubre. De acuerdo con el sitio Les Luthiers de la web, el programa tuvo un total de 13 emisiones y se interpretaron 9 canciones. Estas composiciones fueron publicadas posteriormente en YouTube por el usuario Ferpo Kerpo, aunque corresponden a grabaciones de ensayos y no al material emitido en televisión. A pesar de eso, no se conserva ningún registro visual del programa. No existen grabaciones en video ni fotografías, únicamente 2 afiches promocionales. Más allá de los audios y la información técnica sobre las canciones, no se han localizado otros materiales del ciclo, hasta que el 5 de septiembre de 2025, los audios de los ensayos fueron archivados en Archive por Nicolás Laferriere. La Secu es una sitcom mexicana-venezolana creada por Pedro Ortiz de Pinedo y producida por Televisa junto a Cartoon Network, como parte del intento de Cartoon Network en meter al público infantil series live action en una etapa de transición, lo cual resultó ser en una de las peores series mexicanas de todos los tiempos, aunque algunas la recuerden con cariño. Aunque la serie se emitió oficialmente entre 2012 y 2014, su desarrollo comenzó años antes con la grabación de 2 episodios piloto, cuyo destino permaneció incierto durante mucho tiempo. Del cual en 2008 se realizó el primer piloto, con la misma trama que el episodio inicial de la serie, pero con un elenco completamente distinto, mientras que en 2010 se grabó un segundo piloto, ya con un nuevo elenco en el que participaron varios actores que más tarde formarían parte de la versión definitiva. De este segundo piloto, la información disponible siempre fue mínima y no existen registros públicos completos. Del cual en abril de 2020, apareció en YouTube una grabación incompleta y de baja calidad del piloto de 2008, lo que confirmó su existencia, aunque sin permitir una recuperación total. En marzo de 2025, la actriz Sabrina Martínez compartió imágenes del piloto original en redes sociales, reavivando el interés por este material, hasta que finalmente el 6 de septiembre de 2025, el canal oficial del Canal 5 publicó el primer piloto completo grabado en 2008, marcando su hallazgo oficial. Ah, no mames, ¿qué es esa madre XD? El clásico de culto Quien engañó a Roger Rabbit, tuvo varios proyectos de precuelas planeados, del cual la idea de realizar una precuela fue considerada por el equipo de producción desde finales de los años 80, poco después del estreno de la película original, pero por diversas razones ninguno de estos proyectos llegó a completarse. La primera propuesta de precuela fue una donde se ambienta durante la Segunda Guerra Mundial, del cual nos habría presentado a un joven Roger Rabbit rescatando a Jessica Rabbit de los nazis y concluía con la revelación de que el padre de Roger era Bugs Bundy. Si es algo fumeta y contradictorio lo sé. A finales de los años 90, la idea de una precuela de Roger Rabbit fue retomada, nuevamente bajo la supervisión de Steven Spielberg. Esta nueva propuesta ya no incluía a los nazis y habría otro título, donde nos mostraba del ascenso de Roger Rabbit a la fama en Broadway y Hollywood. El proyecto habría combinado CGI con acción real y animación tradicional, y a pesar de lo ambiciosa que era, este proyecto también fue cancelado debido a un presupuesto proyectado demasiado alto y a la política interna del estudio en ese momento. En 2010, el animador Brendan Boddick publicó un clip de 10 segundos proveniente de una prueba de animación de 1998, marcado como era la secuela, del cual posteriormente, el 22 de mayo de 2015, Eric Guaglione, quien participó en la producción de dicha prueba, subió a Vimeo una copia en formato panorámico y de mayor calidad. Posteriormente, el 22 de enero de 2021, se encontró un borrador temprano de la versión de Spielberg, fechado en 1990, obtenido de un coleccionista de guiones por el usuario Yoshikiller2S. Finalmente, el 6 de septiembre de 2025, un borrador mucho más tardío del mismo proyecto, fechado en 1998, fue encontrado por el usuario Nguyen2000. Lo que está viendo ahora no se trata del Marcatons 3D ni de algo pucho que fumaste. El Club de los Famosos fue una serie animada argentina realizada con tecnología de captura de movimiento, o sea Motion Capture, producida y emitida por Canal 9 en 2006. Estaba orientada a un público adulto y se caracterizaba por la sátira directa y el humor vulgar dirigido a figuras públicas argentinas del momento, incluyendo celebridades, periodistas, políticos y expresidentes. La serie se emitía los sábados a las 21 horas, con episodios de aproximadamente 22 minutos.
Contó con 24 capítulos transmitidos y no fue retransmitida ni distribuida oficialmente en otros medios tras su finalización ese mismo año. Según declaraciones del creador Pablo Menzi, existirían episodios inéditos que no llegaron a emitirse, posiblemente debido a la cancelación del programa. Entre este material se encontraba un piloto de aproximadamente 40 minutos, concebido como un especial navideño, que presentaba diferencias respecto a la versión final, incluyendo personajes que no aparecieron en la serie regular. Con el paso de los años, diversos episodios y fragmentos comenzaron a circular en internet a través de canales de YouTube y otras plataformas, aunque de forma incompleta. Hasta que el 19 de septiembre de 2025, el episodio piloto fue localizado y publicado en uno de los canales asociados a la serie, confirmando la existencia del especial navideño mencionado previamente. Spider-Man 2 Enter Electro, es un videojuego de acción y aventura para PlayStation lanzado en 2001, desarrollado por Vicarious Visions como secuela del juego de Spider-Man de 2000. El título es conocido por haber sufrido retrasos y modificaciones poco antes de su lanzamiento, debido a los atentados del 11 de septiembre de 2001, ya que su nivel final se desarrollaba en las Torres Gemelas y contenía referencias que fueron consideradas sensibles tras los hechos. Durante años circuló el rumor de que el juego incluía, o iba a incluir, una escena adicional al final en la que aparecía Thor, del cual esta supuesta escena habría tenido lugar tras la derrota de Electro y explicaría un chiste presente en la cinemática final, donde el Hombre Araña se queja de que un artículo de prensa le da el crédito de la victoria a Thor. Sin embargo, nunca se había encontrado evidencia concreta de dicha escena, y se asumía que había sido eliminada durante los cambios posteriores al 11 de septiembre. La teoría se debilitó cuando apareció una versión previa a esos cambios y la escena tampoco estaba incluida. En 2021, varios usuarios comenzaron a debatir el tema en foros y redes sociales, asegurando recordar la escena y afirmando que esta había estado disponible para su descarga en el sitio web oficial de Activision, que a pesar de estos testimonios, no existían pruebas materiales, por lo que durante años se consideró que la escena era solo un mito, cuando el 3 de junio de 2023, un usuario descubrió mediante la Wayback Machine, una imagen archivada en el antiguo sitio web del juego de Activision. La imagen mostraba a Spider-Man junto a Thor y coincidía con las descripciones que circulaban desde hacía años. Posteriormente se confirmó que esta imagen pertenecía a una sección de descargas del sitio y que correspondía a un archivo de video alojado originalmente en los servidores de Activision, aunque el enlace ya no era funcional. En ese momento, la imagen era el único material conocido de la escena, hasta que el 22 de septiembre de 2025, 11 días después del día de los atentados, un usuario de Reddit informó que había encontrado el video completo en un disco duro antiguo. El archivo correspondía al video original descargable desde el sitio de Activision en 2001 y fue posteriormente preservado en Internet Archive. Los Rabbids, los huevones estos que hinchan las pelotas a Rayman, tuvieron un videojuego para Facebook desarrollado por Ubisoft y lanzado el 3 de abril de 2012, llamada Rabbids Invención, que no debe confundirse con la serie animada fea de Nickelodeon. La página oficial del juego anunció que cerraría definitivamente el 13 de febrero de ese mismo año, del cual el motivo nunca fue aclarado públicamente. En este juego el jugador debía completar acciones para ganar experiencia y recolectar objetos que podían utilizarse más adelante, algo típico en los juegos de Facebook de esa época. Durante el tiempo que estuvo activo, el juego tuvo poca popularidad y apenas se conservaron unos gameplays del cual tras su cierre, Ubisoft no volvió a mencionarlo y durante años no existió ninguna forma de jugarlo ni de acceder a sus archivos o recursos originales. Hasta que el 2 de octubre de 2025, un usuario de Discord identificado como K3Mireal subió a Mega todos los archivos del juego, incluyendo múltiples versiones internas, del cual puedes jugar con este juego genérico pero con los conejos que destronaron a Rayman XD. Seguimos hablando de franquicias muertas XD. Ratchet & Clank: Clone fue un videojuego para teléfonos móviles que funcionaría como secuela directa del juego de Ratchet & Clank Going Mobile, el primer título de la franquicia representativa de PlayStation lanzado en plataformas celulares. Fue revelada en el sitio IN el 16 de junio de 2006, donde el juego estaba planeado que incluyera alrededor de 15 niveles jugables y un mayor repertorio de armas en comparación con su predecesor.
A pesar de ello, el proyecto fue cancelado por razones que nunca se hicieron públicas. Hasta que el 8 de octubre de 2025, una versión jugable del juego fue publicada en internet junto a un video retrospectivo del youtuber de Golden Ball, en el que se explica cómo se localizó el archivo y se analiza el contenido del juego. Just Can't Let Her Go es una canción inédita grabada por One Direction en 2013, del cual los fans creyeron que aparecería en el álbum My Need Memories, ya que otras canciones filtradas habían sido lanzadas oficialmente antes, pero finalmente no fue incluida. El 10 de agosto de 2013 se filtraron 2 minutos de la canción en YouTube, lo que generó confusión sobre sus intérpretes. Al día siguiente, la coautora Mosella confirmó brevemente que había sido escrita para la banda, y registros de la Asociación Estadounidense de Compositores, Autores y Editores terminaron de comprobarlo. Aún así, la canción nunca se publicó oficialmente por la banda. En 2014 se supo que el tema fue vendido al joven cantante Isaac Elliott, quien lo lanzó con letras modificadas, y en 2015, el youtuber Rayiftal publicó un cover fiel a la versión original que logró entrar al top 200 de iTunes. Durante años se desconocía si One Direction había terminado la canción, hasta que el 9 de octubre de 2025 se filtró en línea el demo completo de su versión, sin que se sepa cómo fue obtenido. Buscando un ave o sigan a esa ave es una película de 1985 basada en la franquicia de Plaza Sésamo, cuyo doblaje latino original se consideró perdido durante años, ya que solo conocía un redoblaje posterior. El doblaje original fue realizado en México por Sonomex, dirigido por Jorge Arbizu, con protagónicos de Jorge Sánchez Fogarty como Big B, y se distribuyó en VHS en varios países de Latinoamérica, además de emitirse por Imevisión en 1988. Durante mucho tiempo solo existieron fragmentos, y una vez que Tacaño el Tacaño subió un fragmento del primer doblaje, del cual pidió dinero para su digitalización. ¿Cómo pudo archivos en VHS? Le prometió a esos niños que vería algo original, pero solo vieron a Archie en el Tacaño. Hasta que el 18 de octubre de 2025 el doblaje completo fue finalmente encontrado y liberado, gracias a la digitalización de un VHS de Videovisa realizada por Edgar González. Electric Nebraska es una versión de estudio inédita del álbum Nebraska de 1982 del reconocido Bruce Springsteen. Originalmente, Springsteen grabó Nebraska como demos caseros con instrumentación mínima, pero luego registró versiones completas con la Street Band. A pesar de ello, decidió publicar las demos por considerarlas más fieles al tono que buscaba, dejando archivadas las versiones eléctricas, que nunca quiso lanzar oficialmente. Durante décadas, esta versión solo fue conocida por referencias y algunas interpretaciones en vivo, sin ediciones oficiales ni bootlegs reales del álbum completo. Finalmente, el 24 de octubre de 2025, tras el estreno de la biografía del cantante, el álbum completo fue liberado oficialmente bajo el título Electric Nebraska, finalizando este curioso caso. Treasure es una serie animada producida entre 2001 y 2002, basada en la novela homónima. La historia gira en torno a Treasure, una adolescente problemática, del cual su madre y su abuela intentan lidiar con su comportamiento y con los conflictos generacionales que surgen en el proceso. La serie fue una coproducción internacional entre la BBC Bristol y Allo Productions en el Reino Unido, junto con la canadiense Sinar, y se produjeron 26 segmentos de 10 minutos, emitidos como 3 episodios de media hora, aunque algunos episodios combinaban varios segmentos más cortos. Treasure se transmitió por BBC2 en el Reino Unido y por YTV en Canadá, donde también apareció material adicional en promociones del bloque juvenil Limbo, del cual durante años, la serie fue considerada parcialmente perdida, ya que solo algunos episodios y segmentos habían sobrevivido en grabaciones caseras y lanzamientos oficiales limitados en DVD. Entre 2013 y 2020, distintos usuarios lograron subir episodios completos y parciales desde cintas VHS, incluyendo grabaciones de emisiones televisivas y copias promocionales. Otros fragmentos aparecieron de forma inesperada en sitios como Vimeo, alojados por festivales de cine, permaneciendo sin ser identificados correctamente durante años. Finalmente, el 25 de octubre de 2025, la serie dejó de considerarse perdida cuando Orly Yadin, productora de Treasure y miembro de Allo Productions, publicó la serie completa en su canal de YouTube, confirmando y preservando oficialmente todo el material existente.
Christmas Dreams es un especial musical navideño canadiense emitido por la CBS el 16 de diciembre de 2009, dirigido por Adam Kane y escrito por Susan Coyne. Se trata de un jukebox musical, es decir, una historia construida alrededor de canciones populares con temática navideña. Ya creo que sabrán la idea. La trama sigue a Sam, una joven desencantada que busca un regalo de Navidad para su hermana y que, durante su recorrido, entra a una tienda de segunda mano, del cual, a través de encuentros, Sam comienza a reconectar con el espíritu navideño. El especial cuenta además con actuaciones secundarias de Tom Cavanagh, Henrik Cern y Eva Sner. Tras su emisión original, Christmas Dreams no volvió a retransmitirse en la CBS ni fue lanzado en formato físico o plataformas de streaming, lo que provocó que con el paso de los años se volviera prácticamente inaccesible. Se sabe que fue emitido ocasionalmente en el subcanal estadounidense Bounce durante la década de 2010, pero no se conservaron grabaciones ampliamente disponibles. Durante años, la única evidencia existente en línea eran clips muy breves, incluyendo una interpretación de Tom Cavanagh y fragmentos mudos incluidos en una reseña televisiva de la época. Hasta que el 27 de octubre de 2025, Romy Robinson logró obtener una copia directamente del productor ejecutivo Terry Simmel, a quien contactó gracias al director de fotografía Francois Dagenaris, miembro del equipo original. Posteriormente, Robinson subió el especial completo a Internet Archive. Superman 3 es la tercera entrega de la saga clásica protagonizada por Christopher Reeve, del cual a lo largo de los años, la cinta ha contado con 4 doblajes al español latino, realizados en distintos países y contextos de distribución. Del cual tenían un doblaje mexicano realizado por Procineas, un doblaje chileno de los 90 que no se tiene mucha información, el doblaje angelino que es el más conocido, ya que este ha sido distribuido en ediciones oficiales de DVD, Blu-ray y plataformas de streaming, y de forma paralela, un doblaje argentino en el estudio Video Record, distribuido en VHS por el Ecatel de La Rioja, que tuvo emisiones televisivas en varios países de Sudamérica. A pesar de eso, durante años fue difícil de localizar completo, pero finalmente fue recuperado el 27 de octubre de 2025, cuando el usuario Jano620 compartió una grabación íntegra proveniente de una emisión del canal de la Televisión Nacional de Chile en 1991, subiéndose en el sitio ruso OK.ru. Splatterworld fue un videojuego de rol de terror planeado para lanzarse en Japón en 1993 para la Famicom, del cual formaba parte de la franquicia Splatterhouse de Namco y estaba pensado como una secuela del juego paródico Splatterhouse Wanpaku Graffiti. A diferencia del resto de la saga, conocida por su jugabilidad de acción y plataformas, Splatterworld iba a ser un RPG, una propuesta muy distinta dentro de la serie. Durante décadas, la existencia del juego fue prácticamente desconocida. Solo se insinuó indirectamente en un video del museo de sobre la franquicia. Esto cambió el 30 de mayo de 2024, cuando el investigador japonés Orochi reveló que había recibido una cinta VHS promocional para tiendas, enviada originalmente a minoristas en diciembre de 1992. El video mostraba un gameplay del juego y confirmaba que su lanzamiento estaba previsto para marzo de 1993. El juego fue cancelado silenciosamente por razones nunca aclaradas oficialmente, pero mucho se rumoreaba de que fue por abandono progresivo, aunque el desarrollo estaba avanzado. Durante años, lo único disponible fueron fragmentos de video y material conceptual conservado por Namco. Sin embargo, el 31 de octubre de 2025, un usuario anónimo publicó en 4chan un enlace que contenía una build jugable del juego, acompañada de capturas como prueba. Esta versión parece más avanzada que la mostrada en la VHS, del cual incluye copyright de 1993, y presenta una pantalla de título distinta, confirmando que Splatterworld llegó a existir en una forma casi final antes de su cancelación. Cantina Band, también conocida como Cantina Eurodance, es una canción instrumental electrónica, del cual se trata de una reinterpretación en clave Eurodance del famoso tema Cantina Band, compuesto originalmente por John Williams para Star Wars, Una Nueva Esperanza. Durante muchos años, la existencia de esta versión completa fue desconocida. En 2019, el usuario Fran RT subió a YouTube un breve fragmento del tema, pero pasó prácticamente desapercibido.
El interés resurgió el 15 de julio de 2024, cuando el usuario Mark Shaw volvió a subir parte del audio, lo que llamó la atención de oyentes curiosos y dio lugar a un pequeño grupo dedicado a investigar el origen de la canción. A pesar del creciente interés, la identidad del tema y su procedencia siguieron siendo un misterio durante más de un año. Finalmente, el 31 de octubre de 2025, el usuario Aliante Obscure publicó en YouTube la versión completa de la canción. Al día siguiente, el 1 de noviembre de 2025, Nova Ground logró identificarla oficialmente como un sencillo lanzado en 1994 por la banda española Acme Orquesta. Goat Trick es un cortometraje animado de 1984, dirigido por Cam Macmillan y realizado junto a David Netter y Andy Bartlett en el colegio de Sheridan. En este cortometraje la historia seguía al mago Mr. Misterio, quien actúa en un teatro, y a su conejo asistente. Cansado del espectáculo, el conejo comienza a hacer trucos por su cuenta. En lo técnico, Goat Trick fue altamente experimental, ya que su importancia histórica radica en que es el primer uso documentado de animación por computadora trazada a mano, una técnica pionera que permitió crear movimientos y perspectivas complejas combinando gráficos digitales con animación tradicional, del cual lograba efectos visuales muy complejos para la época. El corto se exhibió en 1984 en varios festivales, ganó algunos premios y fue transmitido por HBO, Cinemax y otros canales en Estados Unidos y Canadá, aunque la mayoría de estas emisiones no quedaron documentadas. Durante años se supo que existían copias en 16 mm y en cinta 3/4, pero nunca se habían digitalizado. Finalmente, el 4 de noviembre de 2025, el cortometraje fue completamente encontrado cuando el usuario Daniel Video lo subió a YouTube, tras hallarlo en una cinta VHS comprada en una tienda de segunda mano. Full Mono Sagasite es un anime basado en el manga shoujo de Arina Tanemura, producido por Studio Ren y emitido en Japón entre 2002 y 2003, con un total de 52 episodios. La serie tuvo buena recepción y años después fue licenciada para Norteamérica por Viz Media en 2006. Viz encargó un doblaje al inglés a Ocean Productions, grabado en Canadá en Blue Water Studios. Entre 2006 y 2008 se lanzaron 7 DVDs bilingües, que solo cubrían los primeros 28 episodios. En abril de 2008, Viz canceló la edición en DVD sin dar una explicación clara, y más adelante solo se ofreció la serie completa en japonés con subtítulos a través de Hulu. Durante años existieron fuertes indicios de que el doblaje inglés se había completado, pese a no haberse publicado. Entre ellos, la aprobación de la serie como contenido canadiense para los 52 episodios en 2009, registros de estudios y agencias de casting que indicaban trabajo en toda la serie, y créditos de personal del doblaje que aparecían en episodios nunca lanzados oficialmente. En 2024, Anime Igo adquirió los derechos para lanzar la serie en Blu-ray, lo que reavivó el interés por el paradero del doblaje perdido. Aunque varios involucrados aseguraban que el doblaje completo existía, inicialmente se creyó que los últimos 24 episodios estaban irremediablemente perdidos, ya que ni Viz, ni Blue Water, ni los dueños japoneses conservaban los materiales. Sin embargo, el 25 de abril de 2025, Anime Igo confirmó que el doblaje completo sí había sido grabado y que los masters de los episodios faltantes fueron recuperados en los archivos de Ocean Studios en Vancouver. Finalmente, estos episodios se incluyeron en el segundo set Blu-ray, lanzado el 11 de noviembre de 2025. Pulsar es una de las canciones más reconocidas de Gustavo Cerati, lanzada en 1993 dentro del álbum Amor Amarillo. Su videoclip oficial es ampliamente conocido en una versión con filtro rosado, disponible en el canal oficial del artista. Sin embargo, desde hace años se sabía que existían otras dos versiones alternativas del mismo video, una con filtro amarillo y otra con filtro azul, que durante mucho tiempo fueron consideradas material perdido o incompleto. La existencia de estas versiones fue confirmada por el propio Cerati en una entrevista para Much Music en 2005, donde explicó que los 3 videoclips eran idénticos en contenido y montaje, variando únicamente en la tonalidad del color. Esta información también quedó respaldada por el documental de Un hombre alado, donde se muestran breves fragmentos de las 3 versiones juntas, mientras la directora comenta el proceso creativo. Durante años, solo se conocían fragmentos muy breves de la versión amarilla, provenientes de entrevistas televisivas de 1993, y de material compartido por coleccionistas como Flaco Stereo.
La recuperación completa de esta versión ocurrió el 4 de septiembre de 2020, cuando VH1 Latinoamérica emitió inesperadamente la versión amarilla durante un especial homenaje a Cerati, permitiendo verla íntegra y en buena calidad por primera vez desde los años 90. La versión azul, en cambio, fue durante mucho tiempo aún más esquiva, ya que no existían imágenes claras ni fragmentos confirmados fuera del documental mencionado, y su existencia se sostenía solo por testimonios y referencias indirectas. Esto cambió el 14 de noviembre de 2025, cuando el usuario El Rincón de Soda logró encontrar y dar a conocer la versión azul completa, finalizando este caso que solo trata de cambio de color XD. Danger Rangers es una serie animada educativa estadounidense emitida por PBS Kids entre 2005 y 2006, centrada en un grupo de animales antropomórficos que enseñan a los niños sobre seguridad y prevención de riesgos. Aunque poco conocida, la serie sí contó con un doblaje al español latino, realizado en 2007 por el estudio Lipsonic Audio Video en Venezuela, en colaboración con Miami para los diálogos de Orlando Noguera, ya que el reparto incluyó a actores reconocidos del doblaje venezolano como protagónicos como Luis Miguel Pérez, Melanie Enríquez o Rolman Bastidas. Durante años, este doblaje fue considerado prácticamente perdido, ya que no se retransmitió en televisión ni se encontraba disponible oficialmente. Solo circularon fragmentos aislados, como la intro en español y algunas canciones subidas de forma esporádica a redes sociales por fans y por el propio Daniel Jiménez, lo que confirmó que el doblaje existía y estaba completo. Finalmente, el 20 de noviembre de 2025, el usuario Princesa Fanatic 2011 subió todos los episodios con el doblaje latino completo a Internet Archive. Ellen Acres es una serie animada estadounidense para público preescolar creada por Larry Schwartz y producida por Animation Collective. Se estrenó originalmente el 4 de septiembre de 2006 en el Reino Unido a través del bloque Cartoonito de Cartoon Network, coincidiendo con el lanzamiento del bloque, y más tarde llegó a Cartoon Network en Estados Unidos el 8 de enero de 2007. La serie sigue a Ellen, una niña de 5 años con una imaginación muy activa que vive aventuras en Emerald Acres, un hotel rural propiedad de sus padres en Nevada. El proyecto tuvo un desarrollo largo, ya que fue propuesto inicialmente en 2001 como una adaptación más fiel al libro original y orientada a un público mayor, pero años después fue reformulado como una serie preescolar, con un estilo visual distinto, y finalmente se produjeron 52 episodios, aunque solo 26 se emitieron en Estados Unidos, ya que la serie fue retirada de la programación de Cartoon Network en febrero de 2007. A pesar de su corta emisión en Estados Unidos, la serie continuó disponible por otros medios, ya que se retransmitió en el Reino Unido hasta 2009, y tuvo un sitio web con episodios completos, y recibió lanzamientos en DVD en Australia, aunque solo del primer bloque de episodios. Con el paso del tiempo, gran parte de la serie dejó de estar accesible en línea, por lo que muchos capítulos fueron considerados perdidos durante años, sobreviviendo únicamente capturas de pantallas y tarjetas de título en sitios personales de miembros del equipo. La situación comenzó a cambiar entre 2025, cuando distintos usuarios recuperaron episodios y material visual a partir de plataformas alternativas y archivos de vídeos eliminados. El 23 de noviembre de 2025, el usuario Ethan Archive 527 subió la serie completa a Internet Archive, confirmándose que la fuente provenía de Amazon Prime del Reino Unido, finalizando su búsqueda. Viewpoint 2064 fue un juego de disparos, planeado como secuela directa de Viewpoint, desarrollado para Nintendo 64 y previsto para publicarse por Samy Corporation hacia 1999 o 2000. El proyecto nació después de que Samy realizara los ports del Viewpoint original a Sega Saturn y PlayStation, momento en el que la compañía decidió llevar la franquicia a una consola 3D, adaptando su estilo isométrico a una experiencia más acorde con el hardware del Nintendo 64. El juego entró en desarrollo a finales de los años 90 y tuvo una presentación pública en Nintendo Space World 1999, donde se mostró como un título en progreso. A lo largo del año 2000, Viewpoint 2064 siguió siendo mencionado y anticipado, pero nunca llegó a las tiendas. Aunque Samy nunca dio una explicación oficial, la causa más aceptada es que el proyecto avanzó demasiado tarde en la vida comercial del Nintendo 64, cuando la atención del mercado ya estaba desplazándose hacia la siguiente generación de consolas. Durante años, el juego fue considerado prácticamente perdido, hasta que en septiembre de 2015 apareció un cartucho prototipo a la venta en eBay.
Poco después, el youtuber Rama Shoton publicó varios minutos de gameplay, lo que permitió ver por primera vez cómo se jugaba Viewpoint 2064. El prototipo, aunque japonés, tenía textos en inglés y ofrecía distintas dificultades, modos de juego y perspectivas, incluyendo una vista tras la nave que muchos compararon con Star Fox 64, marcando un claro alejamiento del estilo puramente isométrico del título original. La preservación real del juego llegó en marzo de 2020, cuando un usuario anónimo liberó en línea una build temprana del juego, que fue analizada por el canal Al4Games. Poco después, el hacker SoinKitty publicó un parche de traducción al inglés, haciendo el prototipo más accesible para el público general. El punto final del ocurrió el 24 de noviembre de 2025, cuando el usuario 8bitbros subió al Internet Archive una build final extraída de un cartucho de desarrollador. Esta versión permitió ver el juego mucho más completo, con 5 finales distintos, epílogo y créditos, confirmando que el proyecto estaba prácticamente terminado antes de su cancelación. Al día siguiente, SoinKitty actualizó su traducción para hacerla compatible con esta versión final. The Young Jones, traducida como Los Jóvenes, fue una comedia surrealista británica creada por Ben Elton, Rick Mayall y Lise Mayer, emitida por BBC 2 entre 1982 y 1984. Esta serie alcanzó en el Reino Unido el estatus de culto y es considerada una de las mejores sitcoms británicas de todos los tiempos. En Estados Unidos también ganó notoriedad al convertirse en el primer programa no musical emitido por MTV en 1985, lo que motivó a la cadena Fox a intentar una adaptación local. Ese intento tomó forma bajo el título Oh No, Not Ten, con un episodio piloto subtitulado Armado y Estúpido, escrito y dirigido por David Mirkin, quien sería muy reconocido posteriormente como showrunner de las temporadas 5 y 6 de Los Simpson. El piloto estaba programado para emitirse dentro de un bloque de pilotos originales de Fox, aunque finalmente nunca llegó a emitirse. Nigel Planer, quien fue el personaje de Neil en el programa tanto original como el piloto, describió la experiencia de rodaje como muy negativa, afirmando que el resultado final parecía más un Ben Neil mugriento, que una adaptación fiel de la serie que se ha basado, así mismo como el temor de quedarse trabajando con un equipo que detestaba en los Estados Unidos, del cual para su suerte, él fue liberado, ya que el piloto fue rechazado. Durante décadas, el piloto permaneció prácticamente perdido, ya que lo único conocido era un breve clip de la secuencia de apertura, subido por el animador David Daniels a Vimeo. La situación cambió el 14 de octubre de 2025, cuando el guión completo del piloto fue subido al Internet Archive, y un mes después, el 13 de noviembre de 2025, el propio Nigel Planer publicó otro fragmento de la intro en su cuenta de Instagram, revelando que poseía una copia completa del piloto. En esa publicación, Planer anunció su intención de compartir el episodio completo en su Patreon, lo cual se concretó el 26 de noviembre de 2025. Los Black Sabbath es una banda británica formada en 1968 en Birmingham, del cual son considerados como los pioneros del heavy metal. Del cual durante las múltiples travesías de la banda, cuando el vocalista de la banda, Ozzy Osbourne, ha salido de la banda a finales de 1977, Black Sabbath comenzó a trabajar de inmediato en nuevo material con Walker, el reemplazo de Ozzy, quien incluso aportó letras. En ese contexto, el 6 de enero de 1978, la banda fue filmada interpretando un set de 2 canciones para el programa regional de la BBC Midlands Lukear. Las canciones fueron Warpix y una versión muy temprana y rudimentaria de Junior Seyes, distinta a la que más tarde se publicaría con Ozzy. Durante décadas, la actuación permaneció prácticamente desconocida, y la única prueba sonora fue el audio de Junior Seyes, que apareció en el bootleg no oficial llamado Archangel Rides Again, lanzado en 1992. En una entrevista del 25 de octubre de 2011, Dave Walker declaró que no sabía qué había ocurrido con la grabación y que no mantenía contacto con los miembros de la banda. El entrevistador, sin embargo, afirmó haber visto el video, lo que alimentó la idea de que el metraje había circulado brevemente en internet antes de desaparecer. El 28 de junio de 2020, el investigador y fan Emerald Sabbath afirmó en Facebook haber conseguido una copia del audio de Junior Seyes, procedente directamente del programa, aunque también mencionó estar en conversaciones con un abogado por derechos de autor para intentar publicarlo. En enero de 2021, confirmó que la BBC se negó a liberarlo debido a problemas legales. Durante años, lo único disponible fueron ese audio incompleto y algunas capturas de pantalla de baja calidad.
Sin embargo, el 26 de noviembre de 2025, el usuario de YouTube DoMetalSludge subió la actuación completa a internet, finalizando asimismo este musical y demandante caso. Yamin, es un videojuego arcade desarrollado y publicado por Atari en 1985. Este juego nos presenta una mecánica muy similar a la del juego de Simón Dice, ya que en pantalla aparecen dos músicos de rock que interpretan una secuencia musical, la cual el jugador debe reproducir correctamente siguiendo el mismo patrón. No se conocen más detalles profundos del gameplay, ya que la documentación del juego es extremadamente escasa, ya que durante muchos años, la existencia de Yamin estuvo respaldada únicamente por menciones aisladas en foros y un único video promocional. El único material visual conocido del juego provenía de un VHS, transferido al formato digital aproximadamente 2 décadas atrás, siendo esta la única fuente pública de gameplay disponible durante ese tiempo. Hasta que el 2 de diciembre de 2025, el usuario Dutchman2000 publicó el código fuente completo del juego en los foros del Museum of the He-Man International Arcade Museum, confirmando definitivamente su existencia y estado funcional. Pretty Fly for a Rabbit fue un remix oficial del reconocido Weird Al Yankovic, creado para el Yahoo Music Beatnik Grovegrams Contest, que estuvo activo entre el 18 de noviembre de 1999 y el 10 de enero de 2000. El tema era una remezcla de la canción homónima, que era una canción parodia de Pretty Fly de The Offspring. Este remix solo estuvo disponible en el sitio mencionado como parte de la promoción del concurso y nunca fue publicado por otros medios. El remix fue realizado utilizando el software de la empresa Beatnik, fundada por Thomas Dolby, que en 1999 se asoció con Yahoo para lanzar la plataforma Grovegrams. A través de un plugin del navegador, los usuarios podían modificar pistas individuales de las canciones, silenciarlas, destacarlas o ajustar niveles y compartir sus creaciones mediante enlaces web, sin descargar archivos de audio. Sin embargo, la versión web del editor no permitía guardar copias locales, lo que provocó que la mayoría de los remixes se perdieran cuando el sitio fue retirado. Debido a estas limitaciones técnicas y al cierre posterior de Beatnik, se creyó durante años que el remix oficial se había perdido por completo, pero no obstante, el 4 de diciembre de 2025, los usuarios de The Passions Planet localizaron una sección archivada del sitio oficial de Beatnik que contenía el remix original, el cual resultó ser un clip en bucle de 4 segundos, confirmando así su existencia y dando por encontrado el material. Meme y el Señor Bobo fue una serie animada creada por Miriam Ballesteros a través de MB Producciones en coproducción con la televisión española. Se produjo una temporada de 26 episodios de 22 minutos que se emitió en 1999, del cual posteriormente, el material fue reformateado en una serie de cortos bajo el título de Meme y la Pandilla, aunque no se sabe con certeza cuántos cortos se realizaron ni si llegaron a emitirse por televisión o solo circularon en otros medios. La serie sigue la vida cotidiana de Mimi, una niña muy imaginativa que vive en una gran ciudad. Junto a sus amigos del barrio y a su amigo invisible, el señor Bobo, se mete constantemente en problemas y provoca caos allá donde va. Esquizofrenia la serie. A pesar de esto, la serie no ha estado disponible en servicios de streaming o en DVD ni tener reediciones, del cual una de las razones por las que la serie no había estado disponible legalmente, fue porque al parecer está relacionada con algunos diseños de personajes afrodescendientes y asiáticos que hoy se consideran estereotipados, además del uso puntual de personajes con derechos de autor, por el cual habían complicado su redistribución hasta tiempos recientes. Por lo que durante muchos años, la serie solo estuvo disponible de forma fragmentaria en internet, ya que en su momento, la cuenta oficial de Imira en Vimeo solo tenía subidos 2 episodios doblados al ruso. En 2018, MB Producciones publicó en su canal de YouTube un episodio en su doblaje original y al inglés, ya que el resto de episodios podía encontrarse únicamente en doblajes alternativos, como el griego o el árabe, subidos a distintas plataformas. A partir de junio de 2025, MB Producciones comenzó a subir semanalmente episodios en sus doblajes originales en español, europeo e inglés a su canal oficial de YouTube, y ya para el 4 de diciembre de 2025, los 26 episodios de la serie original de 1999 ya estaban disponibles oficialmente, lo que permitió considerar la serie como mayoritariamente recuperada. Ahora seguimos con un caso algo no apto para sensibles XD.
El alimento del miedo es una película mexicana de terror dirigida por Juan López Moctezuma y estrenada en 1994, siendo su último largometraje antes de su fallecimiento en 1995. La película, inspirada en la leyenda urbana de la tamalera asesina y coescrita por Juan López Moctezuma junto a Jorge Victoria, se ambienta en un barrio popular de la Ciudad de México, del cual la historia sigue a Don Ramón, no es de no XD, sino a un artista callejero alcohólico y a su esposa Petra, quienes se hacen cargo de Leandre, la hija de un vecino encarcelado, del cual Petra obliga a la niña a trabajar para mantenerse, mientras ésta entabla amistad con un niño payaso. La situación se descontrola con la llegada de Chiselada, un hombre con inclinaciones satánicas y amante secreto de Petra, por cual tras una confrontación violenta que provoca la muerte accidental de Leandre, Petra decide usar el cuerpo de la niña para preparar tamales y venderlos en el vecindario, con tal de evitar a la policía. Super hardcore LOL. Tras su realización, la película cayó en el olvido y durante años se dudó incluso de si había sido concluida o exhibida, ya que no se conocían materiales promocionales y gran parte del elenco ya no están activos o han fallecido. La cinta figura en el archivo de la Cineteca Nacional de México y se sabe que fue proyectada en 2006, que durante el Festival Macabro, pero después de eso no volvió a circular públicamente. Con el tiempo surgieron testimonios de personas que afirmaban poseer copias, fragmentos breves y fotografías del rodaje, así como intentos fallidos de proyecciones privadas que fueron canceladas por problemas legales, XD porque siempre las compañías de películas de terror siempre deben ser las más mamonas. Hasta que el 7 de diciembre de 2025, la película completa fue finalmente subida a YouTube por la usuaria Laurabo, quien afirmó haber conseguido una copia tras una investigación prolongada y a un alto costo. El material incluye marcas de agua del colectivo El Barandal, similares a las vistas en fragmentos previos compartidos años antes, y del cual sorpresivamente hasta la fecha, no se eliminó de YouTube después de su subida, o capaz no es tan hardcore como lo conocemos XD. Cuando salió la película live action de Los Picapiedras en 1994, como cualquier videojuego basado en películas de culto, se desarrolló un videojuego basado en esta película. Aunque este juego es muy conocido por su versión de Super Nintendo, en 1995 se desarrolló un port para la Sega Genesis Mega Drive que nunca tuvo lanzamiento físico, y fue distribuido exclusivamente a través del servicio digital Sega Channel. El juego es prácticamente idéntico al de Super Nintendo, con Pedro Picapiedra recorriendo 7 niveles para rescatar a Pebbles y Bam Bam. Durante años, esta versión se consideró prácticamente irrecuperable, ya que Sega Channel borraba los juegos al apagar la consola y solo existían prototipos incompletos. En 2019 se filtró un prototipo temprano sin sonido, y finalmente, el 15 de diciembre de 2025, la versión final fue preservada y publicada por la Video Game Story Foundation, confirmando la existencia completa de este por perdido de una película chafa XD. House of Mouse es una serie animada muy conocida, donde Mickey Mouse monta una función en donde se reúnen 1001 personajes de todas las películas y cortometrajes de Disney, del cual la serie contó con 52 episodios, y además de 2 películas lanzadas directamente a video, del cual tuvo un doblaje en castellano, realizado en Madrid por el estudio Abaira, bajo la dirección de Antonio Villar, con un reparto estable encabezado por José Padilla como Mickey Mouse. Este doblaje se transmitió por Disney Channel y la televisión española, pero nunca fue editado oficialmente en DVD ni incluido en servicios de streaming, lo que provocó que con el paso de los años muchos episodios, especialmente de la tercera temporada, se volvieran difíciles de ver. Durante años, el doblaje castellano sobrevivió únicamente gracias a grabaciones de televisión compartidas en sitios no oficiales, hasta que a lo largo de 2025 comenzaron a aparecer subidas parciales en YouTube, hasta que finalmente, el 19 de diciembre de 2025, gracias a los aportes de los usuarios el Windows XP Youtubero y Malta símbolo japonés, se logró reunir la totalidad de los episodios doblados. Finalizamos el año más o menos con otro episodio recuperado del Chavo, y es la versión original de Las Goteras, emitido originalmente el 29 de octubre de 1973, correspondiente al episodio 34 de esa temporada. Del cual, a diferencia de la versión que conocemos, en lugar de la casa de Doña Florinda es la casa de Don Ramón que tiene goteras, y además de tener más humor forzado, como que porque le pega si no debió haberse metido a su casa.
Su existencia original fue confirmada gracias a una mención en Teleguía número 1107, hasta que finalmente una grabación en VHS fue localizada el 26 de diciembre de 2025 por el usuario Scoop Yonda. El material provenía de una emisión del canal Telemundo en Puerto Rico, lo que permitió su recuperación tras décadas de ausencia. Ahora sí finalizamos el año con este importante y curioso caso. Empress Chan es un largometraje animado coreano de 2005, dirigido por Nelson Shin y basado en un conocido cuento popular sobre una hija que se sacrifica para devolverle la vista a su padre ciego. El proyecto fue especialmente significativo por ser la primera película estrenada simultáneamente en Corea del Norte y del Sur, además de haber sido presentada en el Festival de Animación de Amechi en 2004 y recibió varios reconocimientos en Corea. La producción fue un proyecto personal de Shin, realizado durante años junto a Com Animation y el estudio norcoreano conocido como 4.26 Studios. Pese a su ambición, la película tuvo un mal desempeño en taquilla y nunca contó con un lanzamiento oficial en formato doméstico. Con el tiempo, desapareció casi por completo, ya que solo circularon en internet un tráiler, pruebas de sonido, algunas capturas y material editorial infantil. Se ha especulado con una posible edición en DVD en Corea del Norte, pero nunca se confirmó. Aunque no estuvo disponible comercialmente, la cinta siguió apareciendo esporádicamente en proyecciones académicas y festivales, como en universidades estadounidenses y en el Festival Intercoreano de Cine por la Paz de Pyeongchang en 2019. Existen indicios de que pudo emitirse en televisión china o norcoreana, pero nada comprobado. Finalmente, en octubre de 2025, materiales promocionales y copias destinadas a distribuidores japoneses e internacionales salieron a la venta en Yahoo Japón. Estas fueron adquiridas por el usuario Phileast símbolo chino y restauradas con ayuda de otros colaboradores. La versión completa de Empress Chun fue publicada en YouTube el 31 de diciembre de 2025, justo para finalizar el añazo. A Fondo, fue un programa de entrevistas dirigido y presentado por el periodista español Joaquín Soler Serrano, emitido por la 2 de España, caracterizado por conversaciones profundas con figuras del ámbito cultural e intelectual del mundo hispanohablante. En este contexto se realizó una entrevista a Arturo Uslar Pietri, uno de los intelectuales venezolanos más influyentes, en la que se abordaron temas literario latinoamericanos. Con el paso del tiempo, el material audiovisual de esta entrevista dejó de estar disponible en los archivos accesibles al público, ya que su existencia se conocía únicamente por menciones en catálogos del programa, referencias del propio Soler Serrano y un resumen incluido en el libro Escritores a Fondo. Años después, un canal dedicado a la preservación televisiva publicó un fragmento restaurado de pocos minutos, confirmando que la entrevista sobrevivía de forma parcial y que se encontraba en proceso de recuperación. Finalmente, la entrevista completa fue restaurada y puesta a disposición del público por A Fondo RTV y Editrama, quedando oficialmente encontrada el 16 de mayo de 2025. En la televisión argentina de comienzos de los 2000, marcada por la crisis social y económica, proliferaron los programas de escándalos protagonizados por figuras mediáticas cuya fama se sostenía en conflictos y provocaciones. En ese contexto, el mediático Jacobo Winograd y el arquitecto Guido Suller se convirtieron en invitados recurrentes de ciclos como SAC TV, donde sus enfrentamientos verbales y personales eran parte central del espectáculo. Ambos lograron mantenerse vigentes en los medios y compartieron posteriormente entrevistas, sketches y proyectos teatrales. Dentro de esa lógica de show, se organizó una pelea de boxeo actuada entre ambos en el programa Café Fashion, emitido por el mismo canal. El evento consistió en 2 combates, del cual el primero tuvo buena repercusión de audiencia, lo que llevó a repetir la experiencia una semana después. En la segunda pelea hubo entrenamiento previo y algunos golpes reales, lo que derivó en una situación más tensa, con una interrupción pedida por Suller y una lesión sufrida por Winograd tras caer hacia el público. El enfrentamiento terminó con Winograd como ganador. Durante años, el suceso solo fue conocido por relatos en entrevistas y menciones periodísticas, ya que no circulaban imágenes del evento. Tras más de 2 décadas sin material audiovisual disponible, el registro de la pelea finalmente reapareció cuando el programa Bendita emitió fragmentos del combate y los difundió oficialmente, quedando el evento confirmado como encontrado el 2 de junio de 2025.
Puppet Master, traducido como El amo de las marionetas, es una saga de películas de terror de clase B creada por Charles Band y producida por Full Moon Entertainment, cuyo inicio se remonta a 1989. Gracias a su bajo presupuesto, tono macabro y creatividad en los efectos prácticos, Puppet Master se volvió una saga de culto dentro del terror directo a video, generando numerosas secuelas a lo largo de los años 90 y los 2000. Su distribución fue irregular fuera de Estados Unidos, lo que provocó que en varios países, especialmente en Latinoamérica, las películas llegaran principalmente a través de transmisiones televisivas y doblajes locales, muchos de los cuales no fueron preservados. Durante los años 90 se produjeron doblajes al español latino de las primeras películas de Puppet Master, los cuales con el tiempo se volvieron extremadamente raros y en su mayoría se consideraron perdidos. La primera película contó con un doblaje mexicano realizado en Audiomaster 3000, transmitido en canales como Canal 5 de México y Telefe en Argentina, mientras que Puppet Master 3 llegó a emitirse por Space. Con el paso de los años, estos materiales dejaron de retransmitirse y solo sobrevivieron fragmentos aislados y testimonios. En 2019 se realizó un redoblaje argentino de la primera película, que sí se difundió ampliamente en internet, pero el doblaje original de los 90 siguió siendo buscado. El caso dio un giro importante en 2025, cuando el 9 de agosto de ese año, el usuario Nicky Ferrari subió a YouTube el doblaje latino de la tercera parte, La venganza de Toulon, confirmando su existencia completa y marcando su recuperación. Poco después del 10 de noviembre de 2025, el usuario Lucien RKO publicó el doblaje original de Puppet Master de 1989, también de los años 90, que hasta entonces solo se conocía por fragmentos. Zona Obscura fue una serie de terror ecuatoriana creada, escrita y dirigida por Pequi Andino, músico y miembro de la banda Sal y Mileto, producida por Teleamazonas a inicios de los años 2000. Con un total de 20 episodios y un enfoque poco común para la televisión nacional de la época, la serie mezclaba terror, mitología urbana y estética experimental, convirtiéndose con el tiempo en una obra de culto por haber abierto camino a producciones de horror hechas en Ecuador. Pese a su impacto, la serie dejó de emitirse y durante años solo circularon unos pocos capítulos grabados por espectadores. Andino afirmó que Teleamazonas conservaba la serie completa en su videoteca, pero desacuerdos legales y de derechos impidieron cualquier relanzamiento oficial. Durante mucho tiempo solo se conocieron 5 episodios completos, mientras que otros sobrevivían apenas como títulos recordados por el público. El episodio Débora tuvo una relevancia especial, ya que incluía un videoclip de Sal y Mileto y representó la única aparición de la banda dentro de la serie, material que el propio director solicitó años después para reutilizarlo. La situación comenzó a cambiar cuando Teleamazonas empezó a subir episodios a su canal oficial de YouTube durante el 2 al 24 de noviembre de 2025, recuperando gradualmente material que se consideraba inaccesible. Primero apareció Mariángula, seguido por La Caja Ronca y La Señora de la Comedia Inmortal, del cual posteriormente se publicó Débora junto a su videoclip, aunque con recortes en las secciones musicales. Estos hallazgos confirmaron que gran parte del material aún existe, aunque la serie sigue considerándose parcialmente encontrada debido a que no todos los episodios han sido liberados en su versión íntegra. Marty es un musical escénico basado en la historia de Paddy Chayefsky, conocida primero por su versión televisiva y luego por la película de 1955 ganadora de varios Oscar. La trama sigue a Marty, un carnicero treintañero del Bronx que vive con su madre y que ha aceptado que se quedará solo, hasta que en un baile conoce a Clara, una mujer con una resignación similar, iniciando una relación inesperada. A comienzos de los años 2000 se desarrolló una versión musical para teatro, con dirección de Mark Brokaw, libreto de Rupert Holmes, y con la actuación de John C. Reilly como Marty. El espectáculo tuvo lecturas y talleres previos y finalmente se presentó durante una temporada limitada en el Teatro Huntington de Boston, con la intención de llegar a Broadway, algo que nunca se concretó. Tras su cierre, el musical prácticamente desapareció. Durante más de 2 décadas no circularon vídeos ni grabaciones públicas, solo algunas fotografías, listas de canciones y menciones en prensa. Con el tiempo se supo que existe una grabación en VHS conservada en la Biblioteca Pública de Nueva York, aunque no es accesible al público. La recuperación del material comenzó cuando se localizó una grabación de audio de una lectura de taller temprana, que fue subida a internet el 25 de agosto de 2025.
Poco después apareció una grabación sonora completa de una función del musical, que se publicó el 23 de septiembre de 2025. A pesar de estos hallazgos, hasta hoy no se ha encontrado ni difundido ningún registro en video del espectáculo, por lo que Marty sigue considerándose perdido. Al filo de la muerte es una telenovela mexicana producida por Emilio La Rosa para Televisa y transmitida por el Canal de las Estrellas entre 1991 y 1992. Fue protagonizada por Humberto Zurita y Gabriela Rivero, del cual en su momento no tuvo gran éxito, en parte por su argumento y por abordar temas poco habituales para la televisión mexicana de la época, aunque con el paso del tiempo ha sido revalorada y considerada una producción relevante dentro de las telenovelas de corte policial. La historia nos narra de Tracy López, una enfermera que vive en Los Ángeles hasta que presencia un asesinato ordenado por su propio novio, vinculado a la mafia. Al denunciarlo, debe entrar a un programa de protección de testigos y huir a la Ciudad de México, donde comienza una nueva vida trabajando en un hospital. La telenovela constó de 182 capítulos y nunca fue retransmitida en México tras su emisión original. Durante años solo circularon en internet algunos fragmentos, como la introducción, promocionales y videos resúmenes, además de evidencias de que fue retransmitida en Estados Unidos por Univision a mediados de los años 90. Se considera probable que el material completo haya permanecido resguardado en la videoteca de Televisa, aunque la empresa no mostró interés en volver a emitirla, posiblemente por los temas delicados que trata, como violencia de género, vínculos criminales y referencias tempranas al SIDA, entre otras. Entre el 18 de julio y el 8 de octubre de 2025, el usuario Telenovelas Mexicanas en la plataforma OK.ru comenzó a subir la telenovela completa sin detallar el origen del material. Actualmente, la serie se encuentra disponible en listas de reproducción, y en YouTube los 182 episodios pueden encontrarse compilados en 138 vídeos. Terminamos este video con un caso latinoamericano. Cebollitas fue una exitosa serie infantil argentina emitida por Telefe a fines de los años 90, centrada en un equipo de fútbol infantil llamado 25 de Mayo, apodado Los Cebollitas, en homenaje a los inicios deportivos de Diego Maradona. La ficción mezclaba comedia y drama, abordando valores como la amistad, la familia y el juego limpio, y se convirtió en un fenómeno no solo en Argentina, sino también en otros países de América Latina e incluso en lugares como Israel y Grecia. Con el paso del tiempo, la serie volvió a ser mencionada tanto por la nostalgia como por denuncias posteriores de maltrato infantil durante las grabaciones. En cuanto a su conservación, el material no se encuentra completo, ya que muchos episodios solo existen en grabaciones caseras en VHS y otros sobrevivieron gracias a emisiones extranjeras con doblaje griego. Aunque una gran cantidad de capítulos fue subida a YouTube por Telefe y por exintegrantes del elenco, varios episodios siguen perdidos o solo conservados de forma parcial. De los 457 episodios emitidos originalmente, poco menos de 2/3 se encuentran disponibles en alguna forma. Recientemente el ex actor de la serie Brian Caruso, del cual estuvo subiendo múltiples episodios como forma de reacción de la serie, hasta el 10 de octubre de 2025. Finalmente terminamos con el video. Ojalá les guste este nuevo recambio del canal, ya que estaremos actualizando más a menudo. Si les gustó el video denle like, suscríbanse al canal para novedades y contenido aleatorio, a mis redes si necesitas alguna duda. Nos vemos en otro video.